Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy es muy clara. Sin embargo, nos invita siempre ella a reflexionar, a meditar, a sacarle aquello que Dios inspira y quiere de cada uno de nosotros. La primera lectura, como hemos escuchado, nos invita a reconocer que Dios no mira las apariencias del ser humano. Él va más allá de lo que el ser humano puede ver. Solo el corazón limpio, puro y sencillo recibirá o recibe abundantemente la bendición del Señor. Solo aquel que es limpio de verdad, de mirada y de sentimiento, es capaz de permanecer delante del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, la lectura del Evangelio nos convida a ser hijos de la luz. Puede que nos preguntemos, pero ¿cómo nos convertimos en hijos de la luz? Y la respuesta es inmediata. Nos convertimos hijos de la luz alejándonos de las tinieblas que conducen al pecado y a la muerte. Alejándonos de todo aquello que produce pecado. Alejándonos de todo aquello que lleva al pecado, que es la ofensa, que es el desprecio, no solamente a Dios, sino al ser humano. Tengamos presentes que es Jesús el resucitado, la luz verdadera del mundo. Y por eso hoy se nos pide que seamos luz del mundo por medio de nuestras obras. Obras no interesadas, obras que no buscan el beneficio, sea económico o político o social. Obras limpias, obras que de verdad salgan desde el sentimiento verdadero del corazón y del deseo por hacer el bien al prójimo. La curación del ciego de nacimiento nos hace saber que la salvación de Dios es la luz que da vida. El relato del milagro es una señal de que nuestra propia sanación espiritual y corporal debe ser obra de Dios. Nuestro mundo se va haciendo mezquino. El ser humano se cree dueño de lo que no le pertenece. Y por eso se vuelve ciego. Y por eso se enceguece. Jesús nos revela y se revela hoy como la luz. Por eso dice a sus discípulos, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y Jesús sigue en el mundo. Por tanto, debemos, como primera cosa, saber que el mal en el mundo y en el hombre no pueden venir de Dios. El mal viene porque el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, lo permite. El mal se hace presente porque el ser humano lo permite y lo acoge en su vida. Debemos recordar que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado para el bien y para llegar a la vida eterna. La ceguera, que como bien sabemos, es la ausencia de la luz verdadera. Esa luz verdadera que es la fe en Dios. Ese Dios que nunca quiere el mal, sino el bien. Por eso Jesús es la luz del mundo. Y mientras Él está en el mundo, todos tenemos y tienen el derecho de beneficiarse de esa luz. No dejemos, pues, que nos arrebaten los valores cristianos de la fe en Dios, que es la luz para la vida. Queridos, creer en Jesús significa tener fe que conduce a la vida eterna. El ciego de nacimiento fue obediente a las palabras de Jesús.
Nos dice el Evangelio de hoy, fue y se lavó y volvió con la vista. ¿Cuántos ciegos en nuestro mundo, en nuestro tiempo y en nuestros diversos ambientes, ciegos y no necesariamente de nacimiento, hay en el mundo? Ciegos que ven en una sola dirección y se pierden la belleza de la vida y se pierden la oportunidad de hacer el bien. Debemos recordar que Dios no oprime, Dios no busca someter al ser humano. Él es la verdad y la vida y por tanto la luz que da vida. El ciego del Evangelio recibió la vista no solo del cuerpo, sino también del alma. Descubrió que Jesucristo era el enviado de Dios. Por eso, al encontrarse de nuevo con Él, hace profesión de fe: Señor, creo en ti. O creo, Señor. Y es que la fe cristiana consiste en afirmar verdaderamente y estar seguro que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la luz para este mundo enceguecido por el poder y el deseo de dominio del prójimo. Ese deseo de dominar al otro que está en muchos ambientes, en el mundo entero, en nuestro país, en nuestra ciudad y aún en nuestras familias. La acción en la curación que hace Jesús, nos dice hoy, puso barro sobre los ojos del ciego y lo envió a lavarse a la piscina de Siloé. El hombre fue, se lavó y volvió con la vista. Jesús dio la vista a quien la necesitaba. Dios no esconde nunca, ni es mezquino con el bien. El milagro de hoy, de la lectura del Evangelio, nos invita a reconocer que la existencia humana es frágil y ya está expensa a la enfermedad, está expensa a muchas cosas, no todas y no siempre positivas. Por eso tenemos necesidad de Dios para ver y reconocer que siempre seremos criaturas pasajeras, que siempre seremos criaturas frágiles. El ciego del Evangelio recibió no solo la vista, sino la valentía para reconocer que aquel que le devolvió la vista era el Señor. Queridos hermanos, la fragilidad humana no significa ser negligente a la hora de reconocer las cosas buenas que recibimos de Dios. La palabra de Dios hoy es muy actual, porque ella nos llama a ser generosos, a sembrar y cultivar el bien, aplicando en nuestra vida aquel refrán que dice: haz el bien sin mirar a quién. Por eso, la lucha que los creyentes debemos enfrentar son muchas, sobre todo en los tiempos actuales, en donde a muchos la palabra de Dios les causa molestia, porque la palabra de Dios cuestiona el comportamiento errado o cuestiona el comportamiento equivocado o a veces malo de las personas. Al ser humano de estos tiempos le cuesta aceptar a Jesús como el Mesías, que el mundo actual acepta más la ceguera de la oscuridad que la luz que conduce a la vida. Por eso, queridos hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, dejemos que la palabra de Dios llegue a cada uno de nosotros y sane nuestra ceguera, para que podamos ver con claridad la vida que se nos ha regalado, para que podamos ver y para que seamos sembradores de vida, rescatando los valores humanos y cristianos de la fortaleza, el honor, la lealtad, el amor al prójimo, la valentía y el coraje. Para que las cosas sean distintas también depende de nosotros. Queridos hermanos, finalmente todos nosotros sabemos
que en este día celebramos el Día del Padre en nuestro país. Y desde aquí y a través de los medios queremos felicitar a todos los padres de familia. Hoy es un día muy especial para ustedes, muy especial para ellos. Dios los ha bendecido con el milagro más grande del mundo, el dar la vida a un hijo, quizás a 2, quizás a 3, pero es el milagro de la vida. Felicidades por ser papás. Es la única, se dice, que es la única profesión en donde primero se da el título y después se cursa la carrera. Es la única profesión que al atardecer de la vida se verá si ese título recibido fue digno o descuidado. Queridos padres de familia, que Dios siempre los bendiga y que Dios siempre los fortalezca para ser responsables con aquello que Dios les ha concedido. Así sea.